todas. Me da mucho gusto verles esta tarde de viernes nuevamente, una tarde que ha sido de fiesta para la licenciatura, porque en la mañana tuvimos una reunión presencial en nuestras instalaciones, se entregaron constancias, diplomas a los chicos que egresaron en el semestre pasado. Fue algo muy bonito, que si no lo vieron, los invito a que lo vean en nuestra página de Facebook, ahí se quedó grabado. Y esta tarde tenemos el honor, el gusto de recibir a la doctora Susana Sosensky. Ella es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, es profesora de posgrado y licenciatura en Historia en la UNAM. La doctora fundó e integra la Red de Historia de las Infancias en América Latina. Además, es codirectora del Seminario de Historia de las Infancias y las Adolescencias UNAM, UAM, y del Seminario Historia de las Emociones, CEICH, IH y UNAM. Se especializa en la historia cultural de México en el siglo XX, la historia de la infancia, el consumo y los medios de comunicación. Es autora de libros, capítulos, artículos académicos, libros de texto y de divulgación. Entre ellos, es autora del libro Robachicos, Historia del Secuestro Infantil, 1900-1960, así como del libro Niños en Acción, El Trabajo Infantil en la Ciudad de México, 1920-1934. Es coordinadora de libros como Nuevas Miradas a la Historia de la Infancia en América Latina, Entre Prácticas y Representaciones, Infancias na Historia do Brasil en América Latina, século XX, Violencia a Infancias en el Cine Latinoamericano y Ampones, Pelados y Pecatrices, Sujetos Riesgosos en la Ciudad de México, 1940-1960, del Fondo de Cultura Económica, y además es editora del diario Una Niña en Tiempos de Guerra y Exilio, del 38 al 44 de la UNAM. Sus trabajos han obtenido diversas distinciones, entre ellas el Premio Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2015 de la UNAM, el premio a la mejor tesis de doctorado de Ciencias Sociales y Humanidades de la Academia Mexicana de Ciencias 2008, el premio al mejor artículo en español otorgado por la Society of History of Childhood and Youth del 2020, al mejor artículo del periodo siglo XX de 2006 por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, así como una mención honorífica por el mismo comité. Doctora Sosensky, es un honor tenerla entre nosotros. Muchas gracias por estar aquí y compartirnos su trabajo. En esta ocasión, el tema que nos expondrá es Historia del Secuestro Infantil en México en el siglo XX. Tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias y debo decir más bien que el honor es mío de estar en este espacio que ustedes han construido tan sólido y después de tantos meses de pandemia han sostenido, que no es fácil. Y bueno, me da muchísimo gusto estar con alumnos, profesores, profesoras de la licenciatura en Ciencias Forenses. Y bueno, un poco lo que quería decir antes que nada, bueno, ya me presentaron, soy historiadora, ¿no? Entonces desde ahí es mi lugar de enunciación, digamos, ¿no? Esa es mi perspectiva y con la perspectiva que voy a hablar hoy. Me he dedicado en específico a hacer historia de las infancias en México y trabajé mucho protagonismos infantiles, trabajo infantil, cómo se constituyen los niños como consumidores, programas escolares de ahorro escolar, ¿no? Como mucho que tenía que ver cómo se van articulando los niños con el desarrollo capitalista en México. Y después me preocupé bastante por el tema de cómo participaban y cómo rescatar sus voces, ¿no? En la historia que como ustedes bien saben, generalmente conocemos la historia de los adultos, pero poco de cómo niños y niñas, ¿no? Cuáles han sido sus experiencias, cómo han transitado por la vida cotidiana. Y me dediqué por mucho tiempo a tratar de identificar esas voces. Y lo que vengo justamente hoy a platicar con ustedes, que bueno, que es parte del libro que acabo de publicar y por eso también tenía como ganas de discutirlo, es, bueno, esas voces que han sido silenciadas, son, ¿no? Todos esos niños y niñas que dejamos de escuchar y que dejamos de escuchar desde hace muchos años, pero que seguimos dejando de escuchar, porque si tenemos en cuenta que en México cada día desaparecen 12 personas menores de edad,
pues estamos ante un drama mayúsculo de voces silenciadas, ¿no? Entonces, en este libro me interesó hacer la historia bueno, de qué pasaba con el secuestro infantil, ¿no? De dónde viene ese problema, cómo es que estamos como sociedad en un punto como este, ¿no? Que algunos ya denominan como una epidemia de desapariciones, no solo infantiles, de adolescentes y jóvenes, sino también de adultos en nuestro país. Entonces, bueno, cuando empecé a trabajar el tema, pensé que la gran palabra era el robachicos, ¿no? Que yo creo que a muchas generaciones de las que estamos aquí hoy, pues madres y abuelas y tías y nanas nos asustaban, ¿no? Con esa palabra, y que es una palabra que ha caído en cierta manera en desuso, o si se usa es más bien por las publicaciones de nota roja y sensacionalistas. Y cuando comencé a trabajar el tema de robachicos, claro, todas las fuentes judiciales, con lo que una historiadora como yo trabaja, pues es con muchos de los archivos que están, ¿no? En el poder policial o judicial, ¿no? De los casos de secuestros que quedaban. Y entonces ahí me di cuenta que los casos que se habían guardado, pues no eran todos los que habían sucedido, y que había un desorden jurídico bastante importante. Eran casos que quedaban a medias, que no se resolvían, que no conocíamos qué pasaba con esos niños, y como expedientes judiciales, pues en efecto predominaba la voz del victimario, ¿no? Predominaba su lado de la historia, predominaban sus justificaciones, predominaba su verdad. Y bueno, y las víctimas, que en el caso del secuestro infantil, pues no solamente son quienes son privados de la libertad, primero niños y niñas, ¿no? Sino las familias, el vecindario, el barrio, ¿no? Vaya, todos los círculos concéntricos, hasta la nación, ¿no? Hoy nos conmovemos, ¿no? Cuando oímos casos terribles, y nos conmovemos todos y todas. Y entonces ahí fue cuando yo estuve con los archivos judiciales, cuando dije, yo no tengo ganas de hacer una historia de los victimarios, no tengo ganas, ¿no? De tratar de ver si sus declaraciones me convencen o no me convencen. Además, yo no soy juez de la historia, yo tengo, ¿no? Más bien que recuperar las miradas de todos los involucrados. Y pensé en términos de mi propia formación y de mis propios intereses, que era necesario hacer una historia de las víctimas, ¿no? Porque gran parte de lo que se ha escrito en la historia del crimen y la justicia en México generalmente alude a los victimarios, a los criminales. Son las historias, ¿no? De esos grandes personajes de la nota roja, además de una nota roja mexicana que fue muy prolífica, ¿no? De la cual se nutrió buena parte de la población, ¿no? Nos enseñaron a sentir. Hay una educación emocional muy importante en la prensa de nota roja, y esa prensa de nota roja siempre dio mucho espacio a las declaraciones, ¿no? de los criminales. Y cualquiera que haya revisado un archivo judicial, bueno, es una serie de vericuetos, ¿no? Una vez dice una cosa el criminal, otra vez dice otra, y vienen y lo apoyan, y entonces, vaya, yo quería rescatar la historia de las víctimas. Me parecía muy importante, ¿no? Decir, no puedo ahora rescatar sus voces, que era un ejercicio que yo había hecho, había rescatado caricaturas infantiles en algunos trabajos, diarios de niñas, eso, ¿no? De disfrutar mucho, cartas, etcétera, formas, ¿no? De cómo los niños hablaban, cómo los niños defendían ir al cine, ¿no? Tenía como varios textos sobre eso, y dije, bueno, no voy a encontrar las voces de estos niños y niñas, pero sí puedo contar sus historias y puedo tratar de pensar, ¿no? Cómo fue el control de la experiencia de la infancia, porque ese es el secuestro, ¿no? O sea, el secuestro infantil tiene mucho que ver con controlar las experiencias de la infancia, ¿no? Las vidas infantiles, ¿no? O sea, los secuestradores se apropian de esos cuerpos, ¿no? Y controlan las experiencias que esos cuerpos tendrán bajo ese yugo. Entonces, hay una suerte de que donde se muere la voluntad, te quieren matar la voluntad, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito la introducción a lo que quería conversar hoy, y dividí mi exposición, a ver si nos da tiempo,
En cuatro partes. La primera sería, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de robachicos? ¿No? O sea, ¿qué es eso? Después hacer un breve recorrido legal. No quiero ser aburrida, pero hay algunas cuestiones, ¿no? O sea, siempre el delito tiene una historia, el tratamiento del delito siempre tiene una historia que se va acomodando a cada contexto determinado, ¿no? Entonces quiero contarles un poquito cómo fue transitando esa historia en términos del tratamiento jurídico del secuestro infantil. Un tercer tema es cómo los medios y todo el clima que se va creando, en particular en la primera, la primera mitad del siglo XX, van a ser discursos, especialmente los construidos por los medios de comunicación, de intentar ir excluyendo a las infancias del espacio público, ¿no? Cuestión que no es que podamos ubicar en un momento en cuando se excluyen a las infancias del espacio público, no, o sea, todavía hoy están circulando muchas, ¿no? Sobre todo sectores populares de manera autónoma, pero comienza, ¿no? Yo comienzo a advertir un proceso de empuje a que las infancias estén cada vez más encerradas, más controladas, acompañadas de adultos, ¿no? Y eso hablaré en la tercera parte. Y después me interesa especialmente platicarles, bueno, cuáles eran esos usos, ¿no? De las infancias. Yo prefiero hablar en infancias en plural porque la infancia es una etapa, pero además hay muchas formas de vivirla, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Una infancia de sectores populares, trabajadores urbanos, a otra infancia de, ¿no? De las élites que, ¿no? Que puede vivir muy acomodada, etcétera. Entonces hay muy diversas. No es lo mismo ser niña que ser niño en este país. No es lo mismo ser un niño indígena, ¿no? Que ser un niño blanco. Entonces, prefiero ¿no? Hablar en términos de infancias plurales. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos usos que se les dan a las infancias en términos de secuestros? Porque hay como un gran estereotipo en ese siglo XX, donde, bueno, los secuestros, ¿no? Todos aluden a que son para dedicar a los niños a la mendicidad, ¿no? Y que son, ¿no? Que son criminales que quieren hacer negocio con ese tipo de explotación laboral, pero uno encuentra que hay muchísimos otros usos de la infancia. Y cuando uno habla de usos de la infancia, aparece una idea de una infancia objeto, ¿no? A los niños se los roba, se los vende, se los comercia, se los trae, se los lleva, se los encierra, se los carga, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a identificar qué verbos se usan en relación a niños y niñas, es impresionante porque es como si fueran cosas, ¿no? Es muy tarde, 1989, cuando los niños y niñas se reconocen como sujetos de derecho en la Convención de los Derechos de los Niños. Entonces, estamos en un momento donde ni siquiera jurídicamente se les pide que expliquen qué pasó. O sea, y cuando los niños hablan y aparecen en el expediente judicial, sus voces son lo menos importante, ¿no? Para los juzgadores y para, o sea, hay un menosprecio muy fuerte por las palabras infantiles. Incluso, bueno, he encontrado casos donde, bueno, predominan las voces de los victimarios y cuando hablan los niños, no, ella es muy chica, no sabe, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo va transitando también las ideas, ¿no? De infancia como objetos y eventualmente de protección a, bueno, lo que hoy conocemos como infancias como sujetos de derecho, ¿no? La convención en el artículo 12 dice, todo niño y niña tendrá derecho a expresar su opinión sobre los asuntos que le atañen, ¿no? Entonces, si hay un juicio, tiene que él hablar y tiene que estar ahí su testimonio, ¿no? Entonces, el robachicos es un mexicanismo, ¿no? Es una palabra y es duro, ¿no? Porque es una palabra que terminamos por exportar, ¿sí? Yo encuentro que esa palabra arranca en su uso en la prensa nacional alrededor de 1900, unos años previos, ¿no? Pero con el arranque del siglo XX empiezan a aparecer esas menciones al llamado robachicos, que primero se divide con un guión, y que va a designar a ese secuestrador de niños, ¿no? Que es el miedo más grande de los seres humanos, pero no significa que los robachicos, ¿no? Empiecen a actuar en el siglo XX, a principios del siglo XX. O sea, el robachicos como palabra mexicana en realidad deriva de un montón de leyendas, de mitos, ¿no? De tradiciones, no solamente mexicanas, ¿no? Europeas y hispanoamericanas. O sea,
hay muchos personajes, ¿no? Que en la literatura, incluso algunos hablan de que encuentran, ¿no?, a estos personajes que se roban niños hasta en el siglo XVI, ¿no? Pero, y entonces el nombre de estos secuestradores de niños en realidad van variando de acuerdo a las regiones o a las localidades, ¿no? Entonces en algunos lugares se conoce como el coco, aquí también, ¿no? En otros el cucuy, el cuco, o el hombre del costal, el hombre del saco, el sacamantecas, el bugeyman, ¿no? Hay muchas denominaciones, ¿no? Incluso en algunos mitos adoptan la figura femenina, ¿no? La bruja coruja, la pantarruja, o sea, ¿no? En Brasil, por ejemplo, el personaje, ¿no? Simbolizado como un caimán, ¿no? Entonces, es una tradición muy larga, ¿no? Que en México termina adoptando el nombre de robachicos, ¿no? Y que tiene también esa historia como de esos padres que se comen a los hijos, ¿no? De los ogros, ¿no? De las brujas, o sea, está muy configurado en eso. Y entonces eso como que ayuda a que ese personaje se convierta en un personaje muy fácil para asustar a los niños y a las niñas, para mantenerlos como en una idea de obediencia, ¿no? Si no haces lo que te digo, va a venir el coco y te comerá, si no, si tú te vas a la calle, te van a agarrar los robachicos, ¿no? Y entonces, en algún sentido, ¿no? Son personajes que nos permiten como, ¿no?, hacer una catarsis de emociones, en este caso del miedo, que el miedo es, no hay, creo yo, peor miedo. Tenemos en el Instituto de Investigaciones Históricas, por si les interesa, un seminario de estudio de historia de las emociones, pero no hay peor miedo que el que te puedan quitar a tus hijos, ¿no? No sé si hay parangón, ni siquiera tiene un nombre, ¿no? Perder a los hijos. Y entonces estos personajes un tanto ficcionales pues sirven para ese decantamiento emocional. El flautista de Hamelin, por ejemplo, si ustedes recuerdan esa historia, pues no, es un hombre que llega a un pueblo y no, se enoja porque lo tratan mal y entonces a través de la música que va tocando con su flauta, pues se lleva decenas de niños, saca a todos los niños del pueblo, ¿no? Entonces la literatura está llena de ese tipo de, de figuras, de personajes, y sigue llena, ¿no? En el libro no lo vamos a platicar hoy, pero en el libro aparece como esa parte donde las historietas, el cine, todas las producciones ficcionales, pues agarran el personaje porque es muy útil, ¿no? Para crear historias. Y a principios del siglo XX se asocia mucho a los robachicos con los mendigos. Ahora, esta asociación, pues es como muy clásica, ¿no? Porque eran sociedades que siempre ubicaban el origen de los riesgos como si fuera fuera de ellas, ¿no? Entonces, todos los que entraban, pues eran potenciales sospechosos, ¿no? Sigue sucediendo en algunos casos, ¿no? O sea, cuando llegan, digamos, vean la película Canoa, ¿no? Y entonces, pues, ¿no? Llegan dos, ¿no? Los estudiantes, pues, entonces son los sospechosos, ¿no? Son los ajenos. Entonces, pero el vagabundo, el mendigo, pues era esa representación de ese individuo, pues que siempre termina siendo como de afuera de ¿no? Siendo como una alteridad, ¿no? Ahora, yo encuentro que hay muchos casos de robachicos, ¿no? En el porfiriato, ¿no? Particularmente hay un caso que estremece a la prensa, que es que se llevan a 400 niños a trabajar a las haciendas enequeneras de Yucatán, y es toda una mafia, ¿no? Muy articulada con la policía y las autoridades del porfiriato, ¿no? Entonces, los enganchadores y los traficantes de familias y de niños, pues, ¿no? Están muy articulados con el poder político. Entonces yo lo que quiero ir como dejando hilos ¿no? Para entender muchas cosas del México actual que tienen ahí como historias muy largas, ¿no? De cómo la justicia opera en términos también políticos, sociales. Y en el caso del tema de los robachicos, yo encuentro que en 1945, ¿no? Si bien, como digo, hay muchos secuestros previos, no es como, aunque la prensa está muy alarmada siempre, porque bueno, desaparece un niño y pues por supuesto que hay que tener alarma, agrandan mucho las noticias, ¿no? No están sucediendo tantos casos como si uno lee los titulares, ¿no? Podría imaginar. Pero en 1945, en un momento donde México se encamina a la senda de la modernización, hay como
se alienta un gran crecimiento de las clases medias, bueno, arranca un crecimiento económico, aparece, ¿no?, el caso del secuestro del pequeño niño de Fernando Bohigas, que tiene 2 añitos, y es hijo de una familia de clase media, un contador relativamente bien avenido que vive en un barrio en la colonia Juárez, ¿no?, en un barrio de clase media, y este niño es secuestrado en el patio de su casa, ¿no? Entonces, la noticia estremece a la sociedad mexicana, ¿no? Habían desaparecido muchísimos niños antes, pero no se había, digamos, mediatizado tanto los secuestros. En este caso, la cuestión era que era un niño de clase media, ¿no? Justamente un sector social que el régimen estaba tratando de poner, ¿no?, como ejemplo de crecimiento, de modernización, ¿no?, de alentamiento económico, pero además desaparece adentro de su edificio, ¿no? Entonces, hay una suerte de sensación colectiva de si eso le puede pasar a una familia de clase media y adentro de su domicilio, ¿qué está pasando con México, ¿no? Esto, es decir, sacude el hecho de que sea de clase media y sacude el hecho de que sea en el espacio llamado privado, ¿no? Y a partir de ahí, pues el caso es minuciosamente seguido por policías y periodistas. La noticia se replica en encuentro varios periódicos en Australia, en Canadá, o sea, se replica la noticia, ¿no? Y son 6 meses que dura el secuestro, se lo había llevado otra mujer de clase media, que no podía tener hijos y que le pareció como muy, decía, pues en las instituciones de adopción ¿no?, ponen tantos problemas, ¿no? No logro yo cumplir mi objetivo, ¿no?, de ser mujer como Dios manda, porque además hay una carga muy potente de que si no tienes hijos como mujer, no vales nada en la época, ¿no? O sea, entonces muchas mujeres están muy desesperadas por no poder cumplir con el ideal que se espera de ellas y pues se lleva al niñito para hacerlo su hijo, ¿no? Eh, entonces, bueno, la noticia corre como pólvora, pero son 6 meses donde México, ¿no?, sigue día a día la noticia de este caso criminal. Y entonces, bueno, pues los medios se van con todo para crear todo un clima de alarma social, de decir que los robachicos están por todas partes, de que los niños deben ser encerrados, de que no es posible. Y ningún medio, ¿no?, dice, bueno, hay un Estado que no está resolviendo, que no está cumpliendo con su labor, hay un Estado que no está protegiendo a los niños, ¿no? Para nada se van por esa vía, sino todo es responsabilidad de las madres que no cuidan a sus hijos, es responsabilidad, ¿no?, de que los niños andan solos en la calle, porque la calle no debe ser para ellos, etcétera. Y además se va construyendo mediáticamente tal clima de miedo que entonces todo mundo puede ser robachicos, porque es muy difícil, ¿no?, identificar, ¿no?, a un robachicos. O sea, son los artistas del disfraz, o sea, ¿cómo se reconoce? No es lo mismo que un pachuco. El pachuco tiene una vestimenta muy clara que podemos, ¿no? Pero el robachicos, pues puede ser cualquiera, ¿no? Es un personaje por eso todavía más atemorizante, ¿no? Entonces, bueno, se va construyendo, al menos en la prensa, pues una idea de que hay que controlar a la infancia, ¿no? De que tenemos y se forma una policía tutelar que tiene que revisar si los niños andan solos, a dónde van, quiénes son, ¿no? Etcétera. Y bueno, se comienza como a articular un miedo tremendo a los robachicos, ¿no? Y después suceden muchos más casos, por supuesto, se resuelve el de Bohigas, pero sigue habiendo casos, ¿no? Y en muchos de estos casos, lo que aparece, pues lamentablemente es un país, ¿no?, en el que seguimos hoy, ¿no? Una xenofobia. Si antes el robachicos, ¿no?, como figura mítica era como ese vagabundo, ese otro, ¿no?, ese otro que viene a mi comunidad, que mi comunidad es tan buena que aquí no podría pasar nada, ¿no? Es alteridad, viene de afuera, nosotros no. Pues bajo ese criterio, ¿no?, pues comienza una persecución. O sea, en el caso de Bohigas, los primeros sospechosos eran pues las comunidades gitanas, ¿no? Pues que había muchas comunidades romaníes en México y que además pues había mucho racismo contra las comunidades gitanas y además pues había una tradición literaria ¿no?, de estereotipar a los gitanos como ladrones de niños, ¿no? Entonces,
la policía se va contra los gitanos y luego se va contra los negros y luego no encuentran un indígena y luego no, también una mujer norteamericana, ¿no? Y en, algunos casos, por ejemplo, me voy un poco más atrás del porfiriato, pues no, o sea, los individuos de color eran los sospechosos, ¿no? Y así les llaman individuos de color, ¿no? Y los periódicos insistían, los negros robachicos, ¿no? O sea, hay mucha xenofobia en la constitución del sujeto criminal, ¿no? De entrada, ¿no? Si no eres lo que nosotros consideramos, ¿no? Que eres de nosotros, pues eres sospechoso, ¿no? Entonces, mucha xenofobia, mucho racismo, mucha corrupción, ¿no? Porque depende quién secuestra a los niños, depende el tratamiento jurídico que se le va a dar al caso, ¿no? Cuando hay militares de altos rangos, ¿no? O policías inmiscuidos directamente en el secuestro de niños y niñas, las familias, o sea, se ven los expedientes pidiendo, o sea, yo no tengo cómo explicarles, decía una mamá de sectores populares, ¿no? Que se habían llevado a su hija y la habían violado, es que yo no tengo tantas palabras, yo no tengo tanto poder, ¿no? Y pues, entonces hay mucha corrupción. O hay por ejemplo, venta de vírgenes, ¿no? O sea, en burdeles van los políticos, o sea, y está, ¿no? Muy, muy probado ahí en los expedientes, ¿no? Y luego un íntimo nexo entre reporteros y policías, ¿no? Que eso además siempre ha sido desde los años 40 ¿no? Que Monsiváis decía es como la época de oro de la nota roja, pues reporteros y policías están siempre, siempre de la mano, ¿no? Entonces, y también mucha impunidad, ¿no? Mucha impunidad. Bueno, no, mi acercamiento a este tema no es desde el punto de vista normativo, yo no soy jurista ni mucho menos, me interesan más cómo son la interacción social y, ¿no? las representaciones culturales en torno a este crimen, pues bueno, pero sí tenemos que entender que el secuestro, ¿no? Como todo delito, se va transformando con el tiempo. Y quizá un par de ideas como centrales en relación a este breve recorrido legal, es que en primer lugar, ¿no? El secuestro de niños y niñas se concibe como un atentado al patrimonio, ¿no? Y entonces a lo largo del siglo XX, la gran palabra para designar secuestro infantil es robo de infante. ¿No? Y eso es interesante, ¿no? Porque hay una suerte de interpretación de que el niño es una suerte de posesión, ¿no? Porque el robo no se utiliza la palabra robo cuando hablamos de personas, sino de cosas, ¿no? Entonces, el robo de infante es algo, ¿no? Una posesión que me has quitado, que era mi patrimonio, ¿no? Y en tanto puede ser robado porque es en algún sentido, ¿no? Un tanto objeto. A mí me sirve más esto, no, insisto, no para hacer una explicación jurídica, sino para pensar culturalmente, ¿no? Cada palabra que se usa, a dónde nos está llevando. Creo que es muy importante pensar a la infancia en singular, a niños y niñas como una posición determinada. Niños y niñas son una posición determinada en la sociedad. Y eso entonces sirve para entender muchas cosas. O sea, si hoy niños y niñas, hoy no, por suerte ya están, ¿no? en la escuela, pero si estuvimos diciendo que estén encerrados, son posiciones, ¿no? O sea, son posiciones que se articulan desde el mundo adulto muchas veces y ante las cuales niños y niñas están en constante rebeldía y resistencia, por suerte, porque tienen agencia, porque no son objetos inanimados, porque son sujetos que tienen, ¿no? formas de ver el mundo muy particulares y con las que no estamos acostumbrados a dialogar. Entonces, bueno, retomo. El Código Penal de 1871 decía que para el robo de infante eran 8 años de prisión. Vamos a ir viendo cómo eso, ¿no? va aumentando. 8 años de prisión para quienes secuestran a menores de 7 años. Y si no entregas al plagiado, pues será agravante del delito. Para el siguiente código, 1929, ya no habla de robo de niños, pero sí de secuestro de menores de 21, ¿no? Porque 21 años era la minoría de edad civil. Y el Código Penal del 31, porque ¿no? es un momento donde se está discutiendo mucho los códigos, vuelve a retomar el término de robo, y entonces impone de 5 a 20 años de prisión, ¿no? Cuando haya plagio o secuestro. Y bueno,
a todos los que, bueno, el secuestro, si era de niños de mayores de 7 años, ¿no? Los secuestradores, bueno, pasaban unos días en la cárcel. Si eran mayores de 7, o sea, como que se considera que ya mayores de 7, pues no es tan grave o pueden pagar la multa de 100 pesos, ¿no? Entonces, el secuestro de niños y niñas a lo largo de, pues, sobre todo la primera mitad del siglo XX, está muy emparentado con otros secuestros, o sea, como, ¿no? Que son corrupción de menores, ¿no? Que se entendía como iniciar a niños y niñas en la venta de drogas o en el crimen mismo, ¿no? O iniciarlos a prácticas sexuales, ¿no? Hay todo un contenido moral o que hacerlos trabajar en lugares que se consideran de poca o baja moralidad, cabarets, ¿no? Cantinas, etcétera. Entonces, los delitos acumulables y que están con el de secuestro infantil generalmente eran el de corrupción de menores, o sea, también están emparentados el rapto y el estupro, ¿no? Entonces, hay como una cuestión jurídica como difícil para ir definiendo, ¿no? Y en los propios expedientes jurídicos se ve si es corrupción de menores, si es rapto, si es estupro, ¿no? Las fronteras son muy porosas y no hay como una definición muy clara cuando se toman en las sentencias, ¿no? Y es difícil que una persona se acuse solo de secuestro, ¿no? Eso es como solamente cuando los niños son muy chiquititos, ¿no? Y después, bueno, hay como también, bueno, lo que yo le llamo los jueces casamenteros, porque en el caso de violaciones o de raptos, ¿no? Si los violadores, los victimarios aceptaban casarse con las niñas, pues se resarcía el daño, porque ¿por qué se resarce el daño? Porque el daño no se considera que es sobre el cuerpo, sino sobre el honor familiar. O sea, el cuerpo es, pues, ¿qué? Pues una niña de sectores populares de 13 años en esos momentos es como, ¿tuvo sexualidad? Pues sí, que no, los jueces son como, pues, ¿qué se esperaba, no? Lo que hay que resarcir es el honor familiar. O sea, que esa niña haya tenido, ¿no? Una violación implica que los padres no lo estaban cuidando, ¿no? Y ahora cuál va a ser su futuro. Entonces, ¿no? Los jueces determinan, eh, pues eso, casar a las niñas con sus violadores, ¿no? Es un momento muy particular de la historia, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que se va aumentando la edad, ¿no? Se va aumentando la edad de 7 a 10 años, ¿no? Y se va aumentando la pena de prisión. Entonces, si antes era de 5 a 20, ahora, ¿no? Se va estipulando a 30 años, por ejemplo, con el caso Boigas, ¿no? O sea, los dos casos más importantes en términos de repercusión jurídica fueron el de Boigas de 1945 y el de Norma Granat de 1950, ¿no? Entonces, ahí esa gran campaña mediática va haciendo, incluso, ¿no? Miguel Alemán manda como una orden de que se modifique, ¿no? O sea, para ir incrementando las penas, ¿no? Bueno, además, bueno, se elimina la libertad preparatoria para los condenados, ¿no? Para el 15 de enero de 1951 se incrementa a 30 años la pena de prisión, ¿no? Y la edad de los niños de 10 a 12 años. O sea, es así, como que paulatinamente, ¿no? Para el 55, unos años después, se eleva a 40 años. En el 1970 modifican la multa, ¿no? De 1,000 a 20,000 pesos. Ya empiezan a hablar de secuestros más en términos de rehenes, secuestros políticos, ¿no? Y secuestro de niñas y niñas por familiares. Y en el 88 llegan a 50 años de prisión, ¿no? Si el secuestrador era privado de la vida, especialmente por sus captores. Y hoy en día está en 70 años, ¿no? Y penas acumulables de 140 años. Entonces, pues tenemos que un aumento de las penas pues no garantiza para nada, ¿no? Pues el derecho a la libertad de niños y niñas, por un lado, ¿no? O sea, que las penas lleguen a 160 años de prisión para los secuestradores no va a cambiar, ¿no? La vida de niños y niñas hoy. O sea, ellos de por sí ya no están pudiendo circular solos por la calle, no menos en las grandes ciudades. Bueno, en algunos lugares sí, o sea, estoy generalizando para tratar de, ¿no? de armar como una idea general, ¿no? Obviamente hay particularidades y si uno va a muchos lugares hay niños circulando, pero lo que quiero decir es que este incremento de las sanciones no
genera mayor libertad para niños y niñas. Y el problema, dice Olga Islas de González Mariscal, pues es el deteriorado sistema de justicia que tenemos, ¿no? El abuso de poder, la deficiente preparación del personal y la impunidad, ¿no? Y Sergio García Ramírez también dice, cuando tienes una sanción penal, ¿no? Para una conducta reprobable, o sea, la sola sanción penal no es el instrumento decisivo en la lucha contra el delito, ¿cierto? O sea, necesitamos más cosas. O sea, ok, pongamos la sanción penal, pero no hemos logrado que acabe el delito y no hemos mejorado sustancialmente la vida de niños y niñas. Entonces, bueno, cierro con eso como ese recorrido relámpago y quiero pensar un poco, bueno, ¿qué significa todo esto en términos también de una historia de cómo vamos excluyendo, cómo fuimos excluyendo a niñas y niñas, niños y niñas y adolescentes del espacio público, ¿no? Creo que además llegamos como al punto más alto, ¿no? O sea, al final ya no hay, ya cuántos niños y niñas veíamos en las calles, ¿no? Desde hace, ¿no? Muchos meses no los veíamos, ¿no? O sea, ya estaban completamente encerrados, ¿no? Pues bueno, sí, para protegerlos, pero ha sido un proceso gradual también histórico, ¿no? Y digamos, uno de los argumentos que sostengo yo es que ese miedo a los secuestros fue especialmente incitado por los medios de comunicación, ¿no? Y fue un proceso en donde fue impidiéndose a las infancias a ocupar el espacio público de manera libre, segura, independiente, autónoma, ¿no? No fuimos una sociedad en contraposición, por ejemplo, si uno piensa el caso canadiense, ¿no? A los niños se los educa para que puedan estar en el espacio público, para que aprendan, para que sepan cómo respetar el espacio público, cómo cuidarse en el espacio público, cómo, ¿no? Evitar ser atropellados, cómo transportarse dentro de ese espacio, ¿no? O sea, hay toda una educación en el sentido no solo escolar, ¿no? Sino de todos los medios que intervienen, las familias, los vecinos, todos, en términos de que los niños y niñas puedan gozar de ese espacio público de manera segura. En México no fue esa nuestra historia, fue todo lo contrario, ¿no? Fuimos como aprisionándolos y además, bueno, o sea, me parece que es importante pensar, bueno, cuando digo espacio público, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿No? Porque puede ser un concepto muy amplio, ¿no? Muy ambiguo. Entonces, en primer lugar, creo que es importante pensar el espacio público y privado no como esferas antagónicas u opuestas, no como esferas disociadas, como si hubiera una frontera, ¿no? El muro de Trump entre espacio público y espacio privado, porque no es así, ¿no? O sea, pensemos en la vida de las familias de los años 30 en una vecindad, ¿no? ¿En dónde termina el espacio privado y dónde empieza el espacio público, ¿no? Cuando hay una convivencia importantísima en el patio de la vecindad, pero cuando los niños en ese patio ya no tienen mucho que hacer, pues la gente sale a la calle y ahí las calles están, ¿no? También en esa frontera muy porosa. Y además también si uno piensa, cada vez hay más regulación pública sobre lo que consideraríamos privado, como el cuerpo o como el hogar, ¿no? Entonces, si fuera tan privado, no tendríamos, ¿no? Leyes que tratan de regular nuestros cuerpos o gente que trata, ¿no? De regular cómo es la vida en el hogar. Entonces, por eso digo que tenemos que ser muy flexibles a la hora de tratar de entender estas diferencias entre espacio público y privado, porque además generalmente pensamos que el espacio público es como el abierto, democrático, es para todos, ¿no? Hay libertades, pero tampoco en lo público, ¿no? Se es tan libre, o sea, siempre puede haber muchas exclusiones. En el espacio público hay discriminaciones, racismo, xenofobia, violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, esa idea de que el espacio público solo existe para estar abierto a todos, en realidad es, ¿no? bastante
imaginaria, ¿no? Entonces, bueno, en el espacio público tenemos, ¿no?, la confluencia de relaciones de poder, ¿no? Y el espacio público se puede pensar como un escenario donde están ocurriendo muchos de los conflictos sociales de las ciudades, por ejemplo, ¿no? Y también de cómo los sujetos colectivos, ¿no?, actúan frente a esos, ante esos conflictos, ¿no? Y hay un autor que me gusta, Tim Creswell, que dice, ¿no?, el espacio público es fundamental porque justamente es el lugar donde un individuo puede vincularse con la otredad, con la alteridad. Perdónenme que regrese la pandemia, pero estamos en ella. Es decir, yo he planteado cómo los niños y las niñas se pueden constituir como sujetos sociales en su casa. Si no hay alteridad, porque mamá y papá no son la alteridad, mamá y papá son lo mismo, es la, ¿no? Somos lo mismo, pues estamos, ¿no? No somos alteridad, bueno, sí somos alteridad en un sentido psicoanalítico porque somos, ¿no?, dos sujetos distintos, pero lo diferente, ¿dónde se pueden encontrar alguien que es punk? ¿Dónde se pueden encontrar y ver, ¿no?, alguien muy pobre, porque, ¿no? Es justamente afuera. Entonces, y esa forma es en ir entendiendo el mundo. Entonces, por eso es muy importante pensar qué relación está teniendo la infancia mexicana con el espacio público, ¿no? Y el espacio público es pues un lugar de batalla, ¿no? Donde confluyen los discursos de miedo, donde confluyen muchas otras cosas, ¿no? Y en el espacio público, además, niñas y niñas pueden aprender, ¿no? O sea, a cómo gestionar su movilidad, a cómo gestionar su tránsito por la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es como muy importante y además lo que yo veo en términos de historia del secuestro infantil y relación con el espacio público es también que para los periódicos hay una idea muy clasista de quién debe ocupar el espacio público y cómo, ¿no? Porque cuando los periódicos hablan, ¿no?, a mediados del siglo XX, de, que, ¿no?, de la cantidad, casi 6,000 niños trabajando en las calles de la Ciudad de México y que están solos, o sea, o a lo mejor con las familias, pero están ahí trabajando, pues no hay mayor alarma. Pero si hay niños de clases medias y altas que están en el espacio público, para los periodistas es como, ¿no?, el semáforo así intermitente rojo de alerta, alerta, ¿cómo puede ser que estos niños de clases medias y altas estén caminando por la calle? ¿No? Entonces, hay como una idea de que los niños de sectores populares no sufren los riesgos de la ciudad, ¿no? Ellos son el riesgo, pero no, riesgos para ellos no, en la época no es que se considere que sea demasiado riesgoso, más bien ellos ensucian las calles, ellos son vagos, ellos pueden ser criminales, ellos tienen una vida errática, las calles son peligrosas para las otras infancias, ¿no? Entonces hay una idea muy clasista de quiénes son las infancias que pueden usar el espacio público y quiénes no pueden sufrir los riesgos del espacio público, ¿no? Entonces, la infancia es un lugar muy gobernado, yo creo que ¿no?, es la fase más gobernada de la existencia personal. Si hay gobierno ¿no?, en los periodos de nuestra vida, es en la infancia el mayor de ellos, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo, qué tienes que experimentar, ¿no? Entonces, bueno, hay como hay una idea de reclusión, pero además es muy interesante porque a principios del siglo XX, los casos de secuestros infantiles muestran que hay como una sociedad que, por un lado, muy ingenua, ¿no? O sea, mujeres que caminan, ¿no?, en un parque con sus hijitos y llega otra señora y le dice, ahí te habla, y entonces le dejan al hijito, te lo encargo, o sea, como que son cosas muy ingenuas, ¿no? Hoy en día ya no podríamos actuar de esa manera, hay como mucha confianza en el otro, ¿no? Hay como mucha confianza en el otro y hay un sistema vecinal de mucha protección a los niños, ¿no? En las vecindades todos conocen a los niños, ¿no? Entonces, muchos casos en donde los niños son secuestrados, por ejemplo, en el quicio de la puerta de la vecindad, ¿no? Los vecinos corren tras el secuestrador y logran agarrarlo, ¿no? O si no logran agarrarlo, ya pasaron los días y las semanas, de pronto una vecina que está en el mercado vio al niño y entonces sabe que
a lo mejor no es de su vecindad, pero sí que es del hijo de la señora que vende tortillas en el puesto, ¿no? Entonces, es todavía una sociedad chica y donde la vida vecinal hace un sentido de comunidad muy fuerte en la protección de niños y niñas, que se va perdiendo también por el acelerado proceso de urbanización, ¿no? O sea, también las ciudades se llegan de desconocidos, o sea, pues ya nadie conoce a nadie, todos, ¿no? Pues eso afecta mucho también a la posibilidad de niños y niñas de, pues, estar, ¿no? En la calle tranquilamente, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahora, bien, ¿para qué querían a los niños y a las niñas? O sea, ¿para qué los secuestraban, no? Y además en un momento donde pues niños y niñas ocupan un lugar muy importante en la sociedad mexicana, o sea, hay muchas políticas para ellos, ¿no? Hay mucha preocupación por escolarizarlos y hay una gran preocupación en términos de concebirlos como los futuros ciudadanos, ¿no? Ellos, y que eso es algo paradójico cuando hablamos de los niños como futuros ciudadanos, yo siempre invito a preguntarse por qué su valor es en tanto futuros adultos, ¿no? ¿Y por qué no hablamos de su valor en tanto niños y niñas del presente, ¿no? Pero en esos momentos, pues son símbolos del futuro, de las utopías, ¿no? De México que queremos, ¿no? Condensan como un gran cúmulo de expectativas sociales y políticas. Entonces, adquieren, y eso una socióloga estadounidense lo trabajó hace mucho tiempo, un alto valor emocional, ¿no? Un alto valor sentimental. Entonces los niños oscilan entre un alto valor económico, o sea, como sujetos comercializables que van a poder venderse y comprarse, pero también un alto valor emocional, ¿no? Y un alto valor sexual. Ese es uno de los dramas terribles, ¿no? Entonces son cuerpos valiosos, ¿no? En términos lucrativos, pero en términos también de como cuerpos que se pueden someter a trabajo esclavo, como objetos, ¿no? De operaciones de compraventa para deseos sexuales, ¿no? O para deseos emocionales, como el de la maternidad, ¿no? De la mujer esta que se lleva bohigas. Entonces, lo que aparece en las fuentes judiciales es que los niños y niñas pues son utilizados para diversos objetivos, ¿no? Y en especial, voy a dejar al último, se los secuestra especialmente con fines de abuso sexual y prostitución ajena. Entonces se secuestra fundamentalmente a niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, son cuerpos de gran capital sexual. Y entonces toda esa articulación pues se va a sustentar en redes de mucha corrupción, en nociones muy, muy patriarcales sobre el género y la sexualidad, ¿no? Cuando decimos las niñas en edad de merecer y lo seguimos escuchando, ¿no? Que eran los 14 años, ¿no? Son nociones muy patriarcales. Entonces, sí hay una visión muy, muy patriarcal, No, ¿no? sí hay alumnos. Ah, ok, ok, ok. Sí. Entonces, bueno, eh, también hay, como les decía, se creía mucho, sobre todo en finales del 19, que los niños y niñas no eran secuestrados para explotarlos en la mendicidad, y eso se recupera mucho de muchos imaginarios literarios, ¿no? Pero en el análisis que yo hago de las noticias de la prensa y de los expedientes judiciales, la explotación infantil no aparece como el objetivo más importante de los secuestradores, ¿no? Como si lo es el comercio sexual. Y eso no implica que no hubiera en efecto pues casos, ¿no? de niños y niñas que fueron secuestrados para pedir limosna, pero especialmente para explotarlos en trabajo forzado, ¿no? O sea, por ejemplo, en 1931 hay una nota que dice que una mujer tiene secuestrados a muchísimos niños en situación, ¿no? de mucha precariedad, enflaquecidos, y entonces que los manda casi como la nota, como la noticia de Oliver Twist, ¿no? A pedir limosna, mientras pues ella vive, decía, holgadamente, ¿no? Entonces los prepara para esos. Hay también muchos casos de denunciados como robo de infante, así le llaman,
pero que en realidad son conflictos conyugales, ¿no? En torno a la patria potestad, que no sigue sucediendo mucho, pero que la ley en esos momentos no contempla como secuestros, porque si eran familiares de los niños no se podía, ¿no?, penalizar como secuestro. Y hay muchos niños y niñas, sobre todo pequeños, que son secuestrados teniendo como móvil lo que llaman en su momento venganza amorosa, o sea, una idea de amor un poco perversa, ¿no? Entonces se llevan a los niños, ¿no? Es una violencia de género brutal, porque se llevan ¿no?, a tu hijo, especialmente lo hacían hombres contra mujeres, ¿no? Entonces, no, el fin último no es hacer daño a los niños y niñas, aunque pues es una condición inherente del delito, ¿no? Estás privando de la libertad personal, pero sino el interés es causar daño profundo y emocional a las madres, ¿no? Entonces, los hijos son como una suerte de rehenes. Y entonces, bueno, hay muchos casos de eso, de secuestrar niños, ¿no? Como una violencia, ¿no?, de los hombres contra las mujeres, particularmente, ¿no? Una mujer, por ejemplo, acusa a su amante, o sea, no necesariamente eran los padres de los menores, o no, o sea, eran las parejas. En 1934 acusa al amante, ¿no? Pues acaban de separar, se disgustaron, y el señor se llevó a sus hijitos de 5 y 7 años en venganza, ¿no? En 1936, otro señor quería que su novia accediera a lo que él quería, sus pretensiones amorosas, y entonces un día la amenaza y le dice, si no haces lo que yo quiero, te voy a robar a tu niñita de 6 años y la voy a violar. Y entonces un día se va la mamá al cine y el hombre, ¿no?, llega con su chofer al cine y se lleva a la niña, ¿no? O sea, casos así. Y en algunos casos también hay, pero son mucho menos, pues las mujeres también hacen ese tipo de venganza contra sus parejas masculinas, ¿no? Entonces, pues una señora también despechada se llevó a los 3 niñitos de su expareja, etcétera, ¿no? Entonces, hay también esa parte bueno, de secuestrar a los niños para vengarse de la otra persona. Otro de los móviles o de los intereses, de los usos de la infancia, tiene que ver con los deseos maternales, ¿no? Marta Santillán ya estudió mucho cómo a mediados del siglo XX está como muy vinculado el secuestro infantil al deseo de las victimarias por mostrarse socialmente como madres, ¿no? Es muy poderosa la presión de que una mujer para cumplir con su función natural debía ser madre, ¿no? Entonces, para retener, ¿no?, muchas dicen a sus parejas, ¿no? Entonces, se llevan a niños, ¿no? Es una motivación muy importante para este crimen, porque además en muchos casos, ¿no?, las secuestradoras hablan de que les daba muchísimo miedo perder a sus parejas, ¿no?, por no poder cumplir con la función, pues, de ese imaginario hegemónico, ¿no? Por suerte se ha roto en México, ¿no? De que lo femenino tiene que estar necesariamente asociado a la maternidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, y encontramos mujeres muy jóvenes ya, pues, ¿no? Con todo ese pensamiento, una chica de 18 años, pues, se llevó una niñita para eso, muchos casos donde inventan, pues, supuestos hijos para que sus maridos se queden con ellas, ¿no? Entonces, hay muchos casos de ese tipo, y en esos secuestros los bebés son los principales objetos, ¿no?, de la operación de compra y venta, porque además, bueno, hay un mercado importantísimo, o sea, y además hay un mercado absolutamente racializado, ¿no? Niños morenitos se venden mucho más baratos que los niños güeritos, ¿no? Y está así. Y hay muchas enfermeras que todavía, si uno ve los casos de la prensa hoy, todavía aparecen enfermeras, ¿no?, en esa vinculación. Entonces, muchas enfermeras ¿no?, que sirven para este tipo de organizaciones criminales, pero muchas otras mujeres que se disfrazan de enfermeras y tocan a las puertas de las casas de las mujeres que han acabado de parir. Por eso digo que hay una sociedad también que es en algún sentido muy ingenua. Entonces, muchos casos, no, pero de veras, más de 2 o 3 es más, ¿no? Donde toca una señora, dice, yo soy enfermera, pues a saber, ¿no? Y entonces sé que usted acaba de dar a luz a un bebé y entonces sé que es que hay que vacunarlo, urge que lo vacunemos, el niño si no se va a morir, le descubrieron que se va a morir, entonces me lo llevo y usted me alcanza en el hospital, o vaya conmigo al hospital y entonces me lo entrega ahí para que yo lo meta y pues ya desaparece, ¿no? O sea, a mí me impresiona mucho cómo leo los casos y de pronto vuelve a aparecer uno similar, ¿no? Y en la prensa pues ya era como hasta noticia, ¿no?, de las enfermeras
de las mujeres disfrazadas de enfermeras. Y en una película Ladrones de Niños, ¿no? De 1958 se muestra ahí, por ejemplo, si les gusta, si les interesa ver esto en cine, pues ahí está el caso, ¿no? De estas mujeres asociadas con en un grupo criminal con este fin. Bueno, entonces tenemos que niñas y niñas pues se convierten en formas de salvar el honor, el amor, la soledad, la feminidad, ¿no? Suponen el aseguramiento de la felicidad familiar y el amor conyugal, ¿no? Y estos imaginarios pues están muy arraigados en hombres y mujeres. Entonces, bueno, esa es otra parte. Y la venta de niños y niñas pues tampoco era cosa nueva. O sea, Cristina Masferrer, que estudió la esclavitud infantil en el siglo XVIII, pues lo que muestra es cómo se comercializan niños y niñas, ¿no? Se intercambian por cantidades, objetos entre compradores y vendedores, se rentan, ¿no? Tú puedes rentar un niño esclavo, ¿no? En el siglo XVIII y pues lo rentas por un periodo y ya luego, ¿no? Se lo devuelves al dueño. O sea, es una historia larga, ¿no? Y además, pues también incluso pues son cuerpos infantiles tasados en función de su color de piel, ¿no? Entonces, en un país tan racista como el nuestro, pues el siglo XX siguió mostrando que niños blancos y rubios eran sujetos muy valiosos comercialmente, ¿no? Bueno, paso entonces a otro de los móviles, que era, bueno, el cobro de rescates y extorsiones, ¿no? Pero bueno, si para la explotación laboral, la mendicidad, bueno, algunas venganzas amorosas, se preferían niños de sectores populares porque era más fácil, ¿no? El secuestro. Obviamente para pedir rescates, pues se prefiere a niños y niñas de sectores sociales bien avenidas, ¿no? Cuyas familias puedan pues conseguir las sumas de dinero que les están solicitando los criminales. Entonces las víctimas de este tipo de secuestros, ¿no? De rescates y extorsiones, pues evidentemente son más las familias de clase media, las familias de élites empresariales y políticas. El caso de Norma Granat, la niñita que secuestran a principios, en 1950, en 51, ¿no? Pues es hija de un gran magnate de los cines en México, ¿no? Y esos secuestros vinculados a la extorsión económica se encuentran en los 30, 40, 50, son muy esporádicos realmente, pero empiezan a darse con más frecuencia ya en la segunda mitad del siglo XX. Por eso la reforma que les contaba, ¿no? De la ley en donde pues ya hablan, ¿no? de extorsiones, de secuestro, de toma de rehenes. Entonces, y hoy en día pues está muy, bueno, no sé, habría que ver si los secuestros de niños y niñas están vinculados tanto a la extorsión económica como los de los adultos. No, yo no tengo ese dato. Entonces, bueno, en realidad las decenas, ¿no? de casos de secuestros infantiles que se conservan hoy en los archivos judiciales y en las notas periodísticas, evidencian que uno de los usos de la infancia más extendidos en torno al secuestro infantil es el abuso sexual, ¿no? Con derivaciones como, ¿no? la explotación sexual comercial infantil, especialmente de niñas y adolescentes, ¿no? Y aquí la prensa se refiere generalmente a los robachicos, pero quizá debieron haber dicho robachicas, ¿no? Porque eran ellas las principales víctimas. Entonces, los resultados de mi revisión de estos casos criminales realmente fueron una historia muy dura de hacer. Sí, creo que sería importante. Bueno, ustedes también con su licenciatura tienen que tener, ¿no? las emociones en un nivel de control muy alto. A mí se me desbordaron en algunos momentos y trataba de meterlas otra vez porque es dramático, ¿no? O sea, desde el feminismo de los años 70 se empieza a plantear un concepto que se llama la cultura de la violación, ¿no? O sea, cómo la sociedad patriarcal, pues no solo en México, en muchísimos lugares del mundo, pues hay una cultura de la violación. Entonces aquí se ve muy claramente, ¿no? Pues adultos sometiendo a niñas y niñas a relaciones muy violentas, muy racistas, muy sexistas, muy patriarcales, ¿no? Y esa es lo que es interesante es que esa narrativa predomina en la prensa y en los expedientes jurídicos, ¿no? Hay una naturalización
y legitimación del abuso sobre los cuerpos infantiles, ¿no? Por supuesto hay excepciones, pero sí predomina una narrativa que lo va construyendo como algo natural de la sociedad mexicana, ¿no? Como algo que las niñas pues sí pasan, ¿no? Y se va legitimando el abuso sobre los cuerpos. Y en términos del abuso sexual, pues, y del comercio sexual, pues, se articulan muchas cosas, ¿no? Es un fenómeno muy complejo, donde hay muchas intersecciones, el género, ¿no? La clase, la pobreza, la corrupción policial, el control de la moral, pero también la legitimación de la violencia, ¿no? Santillán dice que en la década de los 40, el 50% de las agredidas, ¿no? Tenían entre 14 y 18 años, ¿no? Y aparece, es muy interesante, los 14 años aparecen siempre como un quiebre en la edad, ¿no? Y bueno, en el comercio sexual hay hombres muy poderosos, ¿no? Tratantes de blancas, que en ese momento es el término que se utiliza. Después, obviamente, como saben, se deja de utilizar el término de tratantes de blancas, pero la prensa da cuenta de cómo estos traficantes cuentan con la colaboración de personajes muy influyentes, ¿no? De la política y del gobierno mexicano. Entonces tenemos que en realidad había más castigo, ¿no? Como he mostrado, van incrementándose las penas, pero hay pocos castigados, ¿no? Hay como mucha laxitud en las sanciones jurídicas a secuestradores, a violadores. En gran parte, ¿no? Pues los casos quedan libres bajo fianza, ¿no? Denotan mucha corrupción policial. Hay miembros de corporaciones, ¿no? Que están ahí participando impunemente en secuestros de niños con fines de abuso sexual. En Colima, en 1929, por ejemplo, un grupo de militares secuestra a una vendedora de tortillas de 13 años y frente a todos, pues ¿no? La abusa de ella y luego la asesina, o sea, pero con la mayor impunidad, así, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, bueno, ya seguramente conocerán los trabajos de Rita Segato, en donde dice, bueno, en la violación de los cuerpos femeninos solo aflora pues el orden patriarcal, ¿no? O sea, hay un orden patriarcal que casi es como sacrificar a una víctima para que los agresores puedan constituir su masculinidad, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver, me parece que pensar estos temas es como tener en cuenta un caleidoscopio enorme, ¿no? Cómo se construyen las masculinidades a partir de la violencia hacia los cuerpos de niñas y niños, ¿no? Entonces, claro, en tanto los expedientes judiciales y los testimonios y todas esas voces, ¿no? Son tan potentes, esas voces masculinas, muy corporativas, pero pueden ser castrenses, médicas o judiciales, ¿no? O sea, son voces muy potentes en los expedientes, pues las voces de las víctimas, ¿no? Van siendo cada vez más chiquitas en los expedientes, ¿no? Y en muchos casos, pues los agresores convencen a los jueces de que las niñas se les habían ofrecido, y esas son las palabras, ¿no? Ella se me ofreció. Además, por otro, ya no era virgen, ¿no? Está inventando historias, ¿no? Entonces, y la violencia sexual incluso hasta está naturalizada por las familias y las autoridades, ¿no? O sea, cuando las niñas acusan, ¿no? El violador dice, pues son cuentos y fantasías de la chica, ¿no? Entonces, ¿cómo van incidiendo esas experiencias, ¿no? Frente al aparato estatal? ¿Cómo van marcando las vidas infantiles? Bueno, y qué hace una sociedad, ¿no? Que está silenciando, negando las voces infantiles y justificando la violencia dirigida a niños y niñas, ¿no? Entonces, esto también se explica porque en este sistema muy patriarcal y machista de la primera mitad del siglo XX, explorar, que es el término que se utiliza, explorar a una niña, otorga cierta recompensa, ¿no? Simbólica en esa construcción de la masculinidad. O sea, las niñas vírgenes eran objetos preciados y caros, ¿no? O sea, había, por ejemplo, en un momento unas rifas donde por 100 pesos los políticos, ¿no? Militares, etcétera, podían participar en el sorteo, en un sorteo para ver quién desfloraba a una niña, ¿no? Y eso está pasando desde los años 30.
Entonces, claro, el cuerpo infantil femenino, especialmente si era virgen, pues es casi un territorio a conquistar, una posesión, ¿no? Donde los hombres avanzan, demuestran su poder, casi en una incursión militar. Entonces, por eso es casi tan atractivo para ser secuestrado y agraviado, porque pues, es casi como un trofeo, ¿no? Entonces, bueno, hay un uso impresionante en ese sentido. Y entonces, bueno, también hay toda una narrativa de los periódicos mexicanos donde no se van narrando esos secuestros como si fueran hazañas románticas increíbles propias del cine, ¿no? Bueno, cualquiera de ustedes que vea Nota Roja puede advertir, ¿no? Pero entonces es casi como un espectáculo cotidiano, ¿no? Em, como que no hay tanta la sensación como de que es un crimen, sino que hablan de los tenorios, los Casanovas, los audaces galanes, ¿no? Que secuestran a bellas chicas en Guadalajara. O sea, todo ese lenguaje termina incidiendo, ¿no? En las formas de representación de la transgresión y del secuestro infantil. Entonces, bueno, es esencialmente alrededor de los secuestros de familias pudientes, de clase media, cuando aparecen, ¿no?, más noticias del éxito policial en torno a las sanciones para secuestradores, y mucho menos cuando los abusos sexuales son cometidos contra cuerpos de niñas y niñas pobres, ¿no? Ese tipo de violencia sexual es menormente atendida por los medios de comunicación. Entonces, creo que dejo un poquito aquí como, ¿no? Eh, de mi narración, de algunos de mis hallazgos, para, no sé si haya espacio para alguna conversación. Sí, muchísimas gracias. A mí me ha parecido pues muy interesante en este momento algunos de los temas que están en boga desde la ciencia forense en México. Bueno, uno de los temas que está muy en boga y muy estudiado por las ciencias forenses en México es la desaparición de personas. Y la desaparición de personas es una cuestión eh, multifactorial, se contextualiza en muy diversos ambientes y circunstancias. Y uno de los temas que más han preocupado es la desaparición de mujeres, niñas y niños. Incluso el año pasado se publicó por la Comisión Nacional de Búsqueda un protocolo homologado para la búsqueda de personas, y en este año se acaba de publicar un protocolo, una extensión de este protocolo especializado para la búsqueda de personas, de niñas y niños. A ver, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es necesario tener una perspectiva diferente desde el punto de vista de búsqueda, de localización, identificación de las niñas, ¿no? Específicamente de las niñas y los niños? Pues porque sus contextos son muy específicos. Me pareció muy interesante esto que he escuchado, como la idiosincrasia mexicana, no sé si regional, supongo que también, ¿no? Se centra en que eso pudiese ser o ha venido siendo algo normalizado, entendible, el que el cuerpo de las niñas, específicamente las niñas, las adolescentes, es un territorio a conquistar, y quien comete delitos en contra de ellas no es una persona que en principio parezca que ha cometido un delito, sino que ha cometido un logro, ¿no? Y que es algo que es plausible, que son objeto de comercio tan normalizado como si fuese una cosa. Entonces creo que eso nos lleva a explicarnos qué es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Se explica mucho la desaparición de las niñas y las adolescentes por trata de personas, por fines de maltrato, y luego la comisión del delito de feminicidio, y creo que esa es la mayor relación que se da en ese contexto.
Mm, Yo creo que ha quedado como muy bien encuadrado este estudio que ha realizado doctora en cuanto a, pues al contexto en que se ha venido dando las desapariciones. En ese entonces, hablándose más bien de robo, ¿no? Ujú, Yo crecí en el contexto del uso de esa palabra del robachicos. Y también otra cosa interesante que comentábamos hace poco, la delincuencia siempre se ha tratado como si fuera una alteridad, un fenómeno aparte de nuestra sociedad cuando está totalmente inmerso y como lo acaba de comentar, hasta asimilado, ¿no? Normalizado. ujú. Entonces creo que así es como se tiene que estudiar al delito, como algo que estamos aceptando y normalizando y que el combate no le toca solo a la policía, sino que es una cuestión que está verdaderamente entremezclada y tejida, o sea, metida en el tejido social. Entonces me ha gustado mucho la exposición y me llamó mucho la atención esos dos casos que nos narró de 1945 y 1950, ¿no? Como son situaciones muy localizadas y que dieron lugar pues al recrudecimiento de las sanciones. Y hoy día ya no tenemos el caso, tenemos los casos que ya ni volteamos a ver porque todos suman números y números y no por decenas ni por cientos, sino por miles. Entonces, pues esa es mi reflexión. Me quedo me quedo con eso, con el interés de profundizar en esos casos. Yo creo que esa pregunta que nos hizo, ¿ustedes cómo harán para tener esa resiliencia o esa recepción a este tipo de temas? Yo creo que somos, en el mundo forense todos tenemos eh, mucha sensibilidad y eso creo que es precisamente lo que nos hace, nos motiva a estudiar este tipo de cosas, ¿no? No es que nos volvamos de piedra. No sé, por ejemplo, aquí está Ale Mercado, que la veo de primeras, y ella es médica forense, está todos los días viendo cadáveres, y yo creo que al contrario se va sensibilizando de todas las cuestiones que nos van ocurriendo, y eso está bien, ¿no? Que no perdamos la sensibilidad y que no se trata de números, se trata de personas, de vidas, y de algo que es lo que estamos conviviendo todo el tiempo. Entonces sí me gustaría mucho, la voy a buscar, la voy a consultar para ahondar en esos dos casos, me parecen muy interesantes y no alcancé a tomar nota del nombre de la película que nos dijo. Ah, ladrones de niños, ladrones de niños. Ladrones, ok. ¿Y Sí. esa de dónde es? Yo creo que la vi en YouTube, ¿eh? Está en YouTube. Ah, sí. Ah, no Ujú. me decía, ¿es mexicana? ¿O Sí, sí, es? sí, sí, Ah, es mexicana, 1958. ah, No, y pensando en temas de nota roja, que bueno, de investigación se nutre en gran parte de la nota roja, no sé si ya habrán visto un documental fantástico que ganó en su año, en 2015, el Ariel al mejor documental, que es sobre un gran fotógrafo mexicano, Enrique Metínides, que se llama El hombre que vio demasiado. Yo creo que para los temas que ustedes trabajan es magnífico, ¿no? Es un hombre que fotografió pues, escenas, ¿no? Terribles, ¿no? Y habla mucho de la relación, ¿no? De México con la nota roja. O sea, somos un país de nota roja y que consumimos nota roja, cosa que en otros países es imposible. O sea, no es que no sucedan los mismos crímenes. O sea, no es un tema de, ¿no? Los crímenes están sucediendo ahí, pero la representación del crimen y la exposición del crimen al público, a la opinión pública, es muy particular, muy peculiar en el caso mexicano, ¿no? O sea, la construcción de la nota roja, Monsiváis en Los Mil y un Velorios tiene todo, ¿no? Una reflexión sobre lo que es la nota roja y nosotros, entonces, bueno, creo que puede ser un tema como interesante. Vean ese documental. Además, hablando del tema de las emociones en nuestras propias, ¿no? Trabajo. eso está interesante, el seminario que nos comentó, dije, yo quiero, voy a investigar. Sí, También toda página, supongo. porque en este documental Enrique Metínides, pues es un hombre que fotografía las cosas más impresionantes, ¿no? O sea, no, cómo llegas a casa ¿no? Y te duermes después de todo eso. Entonces tiene una colección magnífica y en el Ajá. documental se muestra
de todo lo que podría establecer el proceso curativo, ¿no? O sea, ¿cómo nos curamos de todo eso? Entonces tiene colección de camillitas, de ambulancias, de enfermeros, o sea, toda la parte, la otra parte que necesitamos para curarnos cuando, ¿no? Nos exponemos a tal nivel de violencia. Véanlo, realmente muy recomendable, El hombre que vio demasiado y creo que está en YouTube completa también. Ah, muy bien, ya tomé nota. ¿Hay alguien que quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Anaí ha levantado la mano, por favor. Hola, buena tarde. Muchas gracias por la exposición, doctora. Y a mí me gustó mucho esta parte donde hablaba justamente de dar el papel protagónico a los niños, niñas, ¿no? Adolescentes, que además comúnmente es una población invisibilizada, ¿no? Y cómo en estos casos, en lugar de darle como, o de concentrarse en quien comete el delito, ¿no? En quien violenta, pues es más hablar de la víctima, ¿no? Y del impacto que tiene su ausencia en el contexto en el que se da. Entonces, no sé, desde esta postura o desde este estudio que usted realiza, ¿cómo tendría que empezarse a caminar para justamente apuntalar esta visión, ¿no? De darle voz, ¿no? A estos niños o a estas historias, ¿no? De pronto no tanto como, obviamente están ausentes, pero de darle voz a estas historias. Hace poco en la semana platicaba con una persona que está realizando un documental y es sobre personas ausentes, bueno, desaparecidas, y en este caso era la hija, ¿no? Y de pronto como el tener que nombrarla, ¿no? Tener que nombrar a la hija que no está, es tan complicado porque está atravesado por el estigma, ¿no? Por la revictimización que se vive a nivel institucional, por una serie de como de prejuicios que hay en este caso sobre un adolescente, ¿no? La manera en que se viste, el tipo de comportamientos que podría haber tenido y que la llevó a no estar. Entonces, ¿cómo empezar a cambiar esta aproximación, ¿no? Y empezar a dar esta voz y empezar a mostrar estas personas, estos niños, niñas que no están y el impacto que causa la ausencia en el contexto, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, como decía la profesora García, no son números, ¿no? Yo creo que para mí la clave es no pensar en números, son personas. Iván Jablonka es un historiador, literato francés, que también recomiendo mucho, que escribió un libro que se llama La Etitia o El fin de los hombres. Ahora le hicieron una serie, por ahí anda circulando La Etitia como serie, no la he visto. Pero un poco lo que él llamaba, porque él también se dedicó por algún momento a la historia de la criminalidad, era justamente cómo podía modificarnos como investigadores del crimen, ya sea historiadores, ya sea médicos, ya sea, ¿no? O sea, desde las múltiples disciplinas en las que se puede abordar el mundo del clima, cómo era muy importante tratar de pensar en la historia de o sea, la persona, la víctima, quién era, qué hacía, cuáles eran sus gustos, pero o sea, no solo ¿no? en un afán investigativo, sino de, ¿no? O sea, acercarnos como, ¿no? O sea, ¿quién era esa persona? O sea, es una persona que ya no está, ¿no? O que sí está, pero está en otro lado. ¿Quién era? ¿Cuál es, no? Como ser humano, ¿no? Más que plantearla como otro número más, que al final terminamos cayendo en eso, ¿no? Porque eh, estamos desbordados en México, estamos desbordados, ¿no? Y además esa naturalización, ¿no? Con la que uno termina, otra chica más en Ecatepec, y entonces detrás de esa noticia que te aparece en tu red social viene un video de gatos, ¿no? Y entonces, ¿no? Y después de ese viene un video de Afganistán y otra mujer de Ecatepec, y entonces ya, ¿no? Ni siquiera sería posible humanamente darle replay a todas las noticias, ¿no? De mujeres desaparecidas y hombres desaparecidos en México. O sea, no nos daría el día, ¿no? Entonces no sé, yo no tengo una respuesta clara, Anaí, no la tengo, pero creo que
para mí Jablonka ha sido importantísimo en decir quiénes eran esas personas. Y en el libro este que él escribe de Letitia o El fin de los hombres, él trata de hacer eso. Es decir, no quieres construir toda la historia, ¿no? Del criminal o de, ¿no? Quieres saber quién era la víctima. ¿Cómo es que esa víctima se puso en un momento donde, ¿no? Pasó lo que pasó? Que en México, aunque estés en cualquier momento y en el lugar donde crees que estés más seguro, te puede pasar lo que le ha pasado a tanta gente, ¿no? Entonces no somos números, somos en algún sentido, pero no somos números, como ninguna persona es un número, ¿no? Son historias de vida, y además historias de vida que no están únicas, que están entretejidas con múltiples subjetividades, con tu madre, con tu padre, con tu hermano, con tu vecino, con tus amigos, ¿no? Incluso con esos, lo que le llaman los weak ties, ¿no? Los vínculos, ¿no? Débiles. Esto también estás relacionado y perteneces a esa parte de la vida de otras personas. Yo pensaría que por ahí podríamos, ¿no? Empezar a darle una dimensión, pues, humana a todo esto. No ha llegado el momento en el que se le haya dado importancia a la opinión del niño y de la niña, ¿verdad? O sea, porque sí me pareció muy interesante. A ver, jurídicamente se le ha reconocido derechos hasta hace muy poco. Hasta hace muy poco se firmó la Convención de los Derechos de los Niños. Y la verdad es que se escucha muy poco, ¿no? Sí, cada vez más, o sea, cada vez más en términos jurídicos es obligación de, ¿no? De que los niños presenten sus testimonios. Bueno, algunas veces tienen que ser acompañados porque tampoco es tan fácil para los niños y las niñas hablar y narrar. Puede haber, estoy recomendando demasiadas cosas, pero hay una película que se llama La Casa, ¿no? De un maestro que es acusado por una niña de 4 años. Entonces, las voces infantiles hay que escucharlas, pero hay que escucharlas con profesionalismo, porque pueden, ¿no? Desencadenar dramas mayúsculos también. Pero sí, hay ya, por ejemplo, en todos los casos de infancias trans, se está escuchando mucho la voz de niños y niñas. O sea, sí es muy importante para los jueces escuchar, ¿no? Estos niños y niñas que quieren, que opinan, que desean, cuáles, ¿no? Creo que o sea, que sí estamos caminando hacia allá. En términos jurídicos sí, pero todavía nos falta muchísimo, ¿no? Muchísimo. En el diálogo intergeneracional, ¿no? O sea, no solo en términos de crimen y justicia, en el diálogo ¿qué pensamos? O sea, ¿en qué medida los escuchamos, no? Pero como un otro diferente, o sea, no es que te pongas al nivel del niño y le digas, yo te entiendo, no, o sea, como un lenguaje diferente. Hay un libro que se llama el idioma de los niños, ¿no? O sea, ¿cuál es, no? Ellos, ¿cómo expresan lo que quieren decir? No es igual, no es lo mismo. Tenemos que establecer un diálogo, aprender a establecer, y un diálogo que no sea jerárquico, ¿no? Yo tengo el poder y entonces tú hablas cuando yo quiero. Y yo te voy a interpretar como yo quiera. Sí, tenemos que caminar a ese esfuerzo de interactuar con ellos desde una relación que no sea adultocéntrica. Escuchar es escuchar la otredad, ¿no? O sea, no quieres escuchar lo que tú quieres, o sea, tratas de escuchar en la dimensión de la otra persona que te está diciendo algo desde su propio lenguaje, ¿no? Desde su propia concepción. Sí, exactamente. Otro libro muy bueno, Andrés Barba, La República Luminosa. Es una novela hermosa, hermosa, porque es la historia de un lugar donde desaparecen unos niños, ¿no? Pues todo el mundo dice, ¿dónde están los niños? No, nadie los ve, pero de pronto aparecen y entonces hacen una serie de, son niños delincuentes, pero ellos han construido su propia república y entonces los adultos no están entendiendo su lenguaje. No entienden su lenguaje, no entienden, no lo entienden. Y no les voy a contar el final, pero cuando logran entender, porque una niña, una niña de los que, ¿no? De los que viven ahí en esa comunidad afuera, que no es parte de este grupo de pillos, le traduce a los otros, era tan sencillo, no tenía, ¿no? No les cuento para que la lean, porque si no ya, pero es maravillosa, ¿no? Y habla de esa falta de diálogo, están ahí las palabras y somos incapaces, ¿no? Y es un grupito de niños, ¿no? Que hacen acciones criminales durísimas, ¿no?
Sí, lean mucho, vean mucho cine, todo esto da mucho Y para... ese es otro tema, ¿eh? Bueno, el de los niños delincuentes que son inimputables desde el punto de vista jurídico y de pronto ha habido un boom de actos que se han conocido a nivel nacional y de hace no mucho tiempo, yo digo que un par de años, se puso en la mesa de la discusión jurídica el si era conveniente bajar la edad para que fueran imputables. Y eso debe tener una razón. Bueno, las tiene, ¿no? Casi todo. O unos son delincuentes en el contexto de delincuencia organizada u otros en contextos de violencia, simplemente. Pero es bien interesante, ¿no? Porque en Sí. algunos países cuando se dice, ok, bajemos la edad penal, pero también bajemos la edad civil para que puedan votar. Ah, no. Eso no. No, ¿cómo? Que den su opinión sobre la política. Ellos no pueden interpretar políticamente nada. Esa es otra de las estereotipos que tenemos de la infancia, que no son capaces de interpretar políticamente una realidad. Tema de otra conversación, pero claro que sí. Entonces dicen, sí, que bajemos la edad penal, pero la que puedan votar no, porque sí tienen conciencia para delinquir, pero no tienen conciencia política. ¿Cómo? Tenemos que ir tomando posiciones, ¿no? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos de ellos? Claro. No, Pues ha estado muy interesante. Nadie más levanta la mano, pero estoy segura que nos queda. Ah, Luis Quiro. Ya, no es Quiro, por favor, no me engañes. No, No te voy a decir Luis nunca. no, qué bueno que no, porque no respondo bien ese nombre, no hago caso. Yo Sí. nada más quería preguntar a la doctora Sosensky si al estudiar este fenómeno del secuestro infantil en el siglo pasado, si identificó algo que pudiera mejorar las políticas públicas o la legislación o la investigación de este delito actualmente. qué difícil. Es que sí, son tantas cosas, pero por un lado la impunidad, ¿no? Es un problema crítico. La impunidad, o sea, porque la impunidad nos lleva a prácticas donde si los agresores pertenecen a ciertas cúpulas, pues entonces no se criminalizan, pero no sé, yo ya estoy como un poco pesimista. Tengo que, las nuevas generaciones que nos den luces, porque la impunidad es un factor fundamental, la corrupción policial es otro, ¿no? Y yo creo que hay que hacer un fortalecimiento de vínculos en común, o sea, de crear más comunidades. Lo que pasa es que no sé cómo se realiza eso en un momento de la historia casi mundial, ¿no? De la hiperindividualización, o sea, el hecho de que ahorita no estemos juntos, por ejemplo, ¿cómo creamos comunidad? ¿No? O sea, estamos en un momento de la historia de hiperindividualización, entonces tenemos que pensar en cómo crear comunidades, ¿no? De cómo pensar en el otro. El cuidado del otro me parece fundamental, ¿no? En sociedades ya tan desbordadas como la nuestra, no entiendo bien cuál es el camino. No tengo respuesta, ¿no? Pero si pensamos en Ecatepec, hay un problema evidente de impartición de justicia, de corrupción policial, ¿no? Es decir, las instituciones policiales están siendo muy deficientes en el cuidado de la población. Corresponde al Estado cuidarnos en el espacio público, ¿no? Entonces sí hay como una deficiencia importante, o sea, más allá de escuchar las voces, o sea, no es un problema de escuchar voces infantiles o no, es un problema ¿no? de Estado, ¿no? De que el Estado no está asumiendo sus funciones, ¿no? Que son más importantes, que es cuidarnos, que es ofrecernos seguridad, garantías de que tengamos la calidad de vida en México está muy mal, ¿no? Entonces, de políticas de género, de educación en términos, ¿no? O sea, el patriarcado parece, ¿no? Como estar impuesto ahí, no se mueve. Bueno, reflexionemos históricamente lo que ha generado, ¿no? Entonces, no sé, no tengo una respuesta. No, yo creo que se busca, ¿no? A partir de todos esos factores. A Andrea Reyes Benítez, que es alumna de la licenciatura, hizo una pregunta que dice, ¿cree que, bueno, primero agradece la presentación y el tiempo. ¿Cree que aún no se le da la importancia que se debe a los testimonios de los menores de edad porque se ha visto que los menores suelen cambiar cómo sucedieron los hechos?
como que se desdice. Sí, yo creo que no es por eso. Digamos, en el expediente judicial se desdicen todos, ¿no? Y van agregando, cambiando testimonios de manera impresionante. Yo pensaría que no, que el hecho es que no hemos hecho el esfuerzo de saber cómo escucharlos, ¿no? O sea, no ha habido intención, no se les ha... Por ejemplo, un problema que yo tengo como historiadora de la infancia es que no tengo documentos para hacer la historia de la infancia, porque en los archivos nacionales no se consideró que los niños, ¿no?, eran importantes en algún sentido y que eran personajes de la historia de los cuales también había que guardar documentos. Y o sea, es una cuestión de voces, ¿no? O sea, las voces, sean en dibujos, sean en producciones escritas, como quiera que sea, pues pudieron haberse guardado. O sea, hay una cuestión histórica donde no se ha considerado que sean sujetos importantes. Entonces, sí, yo sé, o sea, como que la madre hablara por el menor, ¿no? Entonces, la madre dice que la niña dijo, ¿no? Eso sí te encuentras mucho en los expedientes judiciales antes, ¿no? De la convención del 89, por supuesto, ¿no? Se les considera en una situación de minoridad moral e intelectual, ¿no? Como seres totalmente inocentes, entonces no tienen, los consideramos sujetos apolíticos, no consideramos que tengan interpretaciones del mundo. Yo trabajé con con varios, unos niños caricaturistas que hacían unas críticas maravillosas en 1919, pero trabajé con diarios infantiles de una niña bajo la dictadura chilena de Pinochet y otra niña, Conchita Cimarro, ¿no? Que publicamos el diario en el instituto por si les interesa. Esta niña sale de Cataluña en la Guerra Civil Española en 1939. Ambas niñas tienen una claridad de pensamiento respecto a la situación política de su país, que es increíble. O sea, están interpretando políticamente sus acontecimientos, ¿no? Entonces, no, pero partimos de que no tienen noción de nada, entonces, es una concepción de la infancia. Eso, como decía, es la posición en donde los ponemos, de sometimiento, de subyugación, ¿no? De obediencia, todo lo que los niños creemos que deben hacer. Entonces, que no se les hayan dado importancia a los testimonios por mucho tiempo es porque estaban colocados en esa posición social. Seguimos considerando que no tienen ninguna palabra en términos de qué les gustaría en un parque infantil, por ejemplo. Hay otros países que consultan a los niños, ¿cómo te gustaría que fuera un parque infantil? Ah, no, nosotros como adultos sabemos, porque como todos fuimos niños, todos nos abrogamos la palabra infantil, ¿no? Pero ni siquiera para hacer un parque infantil les consultamos, de verdad. Entonces esa situación se lleva a todos los espacios. Claro. Bueno, si no hubiera algún otro comentario, gracias, Andrea. Si no hubiese algún otro comentario, de verdad, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, como ha dicho Andrea, por la presentación sobre todo. Creo que nos nutre muchísimo saber de estas investigaciones que se realizan desde otro punto de vista, que es el histórico, pero no solo histórico, sino también social, yo llamaría antropológico, incluso hasta un tanto psicológico, porque pues todos esos temas de la credibilidad del niño y tal también se han abordado por allá. De verdad me ha parecido a mí que ha sido una tarde muy nutritiva. No, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. No, para mí un honor de verdad participar, conocer gente de otras ciencias, de otras áreas, además de la UNAM, pues bueno, estoy abierta en mi correo sosensky@gmail.com para lo que necesiten. En el instituto, por supuesto, las puertas abiertas, pues somos entidades hermanas y no, pues feliz de la invitación. No dudaremos en buscarla y como ya lo hicimos ahora. Y muchas gracias a Giro por la idea, por haberla sugerido como invitada a nuestro seminario. Ya saben todos los demás, está abierta la convocatoria para que nos propongan invitados e invitadas. Y pues el siguiente mes no vamos a tener seminario porque vamos a estar muy apurados con los temas de congreso, pero en 2 meses espero
por supuesto que sí. Entonces, les mando un abrazo, les deseo una buena tarde y fin de semana. Y nuevamente, muchas gracias, doctora. Le haremos llegar por correo una constancia de agradecimiento de parte nuestra. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y todas. Igualmente. Chao a todos. Gracias, Giro, por la Bye. invitación. Chao.